Saludos amigos, bienvenidos a esta nueva entrega de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta ocasión nos acompaña el distinguido jurista Dr. Juan Miguel Castillo Pantaleón. Con él conversaremos sobre la sentencia 168-13 dictada por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Acompáñenos. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, crecer. Enseñando aprendemos, maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Saludos amigos de Principalmente. Nueva vez con ustedes aquí en este programa que tiene como objetivo fundamental la orientación y sobre todo educar a la ciudadanía sobre cuáles son sus derechos y sus deberes también. Hoy tenemos un invitado muy especial, tal y como lo había anunciado el doctor Ramón Núñez. Hoy contamos con la presencia de uno de los juristas más destacados de República Dominicana. Se trata de Juan Miguel Castillo Pantaleón. Y si le agregamos el otro apellido sería Peña. Sí. Juan Miguel, además de la experiencia y la trayectoria que ha tenido en todos los tribunales de la República, un ejercicio vasto, ha sido también juez de la República. Ocupó por largo tiempo con una excelente labor, se desempeñó como juez de instrucción bajo el antiguo esquema del Código de Instrucción Criminal. Ya cuando Juan sale de la judicatura, que renunció, era entonces, a su salida es que se instaura el nuevo Código Procesal Penal. Pero aparte de su labor y de su desarrollo profesional, su vastísimo ejercicio en los tribunales de la República, también tiene una amplia experiencia académica como catedrático de las principales universidades de este país. Y además, en abono a su calidad profesional, debemos agregar que tiene varias obras de derecho escritas, es autor de varias obras, como por ejemplo sobre la Corte Penal Internacional. Creo que tiene 2 libros escritos en ese sentido. El juez de instrucción.
el juez de Que instrucción. es una obra muy Legislación de tránsito también. Legislación de Y tránsito. su tesis doctoral que habla precisamente de la nacionalidad. Así es. Una obra bien voluminosa. Y en fin, las obras, los libros escritos por Juan Miguel, incluso sirven de texto en las diferentes facultades de Derecho de República Dominicana. De manera que hoy contamos, como lo dijimos en principio, con una de las figuras más destacadas del derecho, del ejercicio profesional contemporáneo en República Dominicana. De manera, Juan, que para nosotros es un enorme Yo me siento placer. abrumado, Radamés, con la generosidad de tanto piropo. No, bájale algo. Es un placer. Se te olvidó decir que somos primos. No, claro. Y eso es lo más importante. Reivindicamos el Peña, sí. nuestro ancestro abuelo, común, o don Olegario Peña. Olegario un, Peña. Un hombre de armas tomar. Así es. En Nuestro esa abuelo, zona de Moca, así es. Guanábano. Así es, nuestro y la abuelo, sabana de los Jiménez. Ustedes no sabían eso, ¿verdad que no? Me habían dicho algo. Sí, tenemos ese nuestro ancestro abuelo, para nosotros es de gran orgullo haber venido de ese estirpe, sobre todo de nuestro abuelo Olegario Peña, un hombre, como dice Juan Miguel, de armas a tomar. Sí. Un hombre que le pesaban los ruedos, los pantalones, como decían en aquel tiempo. Sí. Podríamos hacer un programa nada más haciendo anécdotas de ese ancestro. Anécdota de Olegario Peña. Pero nos sentimos muy orgullosos, Juan, de venir muy a gusto de ese ancestro común que nos enorgullece a todos los familiares. Juan, mira, yo sé que contigo podemos abordar cualquier tema de derecho. Puede ser derecho penal, derecho civil, derecho constitucional. Pero hay un tema en el cual tú en los últimos tiempos has tenido una participación muy activa en los medios de comunicación y también en los medios académicos y en los foros de discusión, que ha despertado la decisión del Tribunal Constitucional que establece un precedente sine qua non en República Dominicana y, si se quiere, histórico, porque tiende a la regularización de una situación que nunca antes nadie se había atrevido a tocar, que es el tema de la inmigración en República Dominicana. La sentencia obviamente tiene, como tú, defensores, en los cuales me inscribo yo, pero también tiene personas que disienten, o detractores, si se quiere, de esa decisión, una decisión histórica del Tribunal Constitucional. Hay un aspecto que muchos juristas con prestigio de República Dominicana se refieren a la decisión del Tribunal Constitucional y dicen que la misma tiene una debilidad en el sentido de que aborda de manera retroactiva, o sea, lo que tiene que ver con la aplicación de la ley, de la Constitución en el aspecto migratorio, porque habla esa decisión que de todos aquellos ciudadanos que de manera irregular estuviesen en República Dominicana desde el año 1929 hasta la fecha, deben someterse a ese plan de regularización. Entonces ellos dicen, los detractores de la sentencia, que eso es irregular, inconstitucional, porque aplica el sentido de irretroactividad de la ley. ¿Cómo tú enfocas, cuál es tu enfoque en ese sentido con relación a esas apreciaciones que tienen algunos juristas que se refieren a... Sí, la apreciación es errónea. Lo que pasa es, vamos a ponerlo de la manera más simple, porque este programa lo ven muchos abogados, pero no podemos vamos a decir, presumir que el programa solamente lo ven los abogados. Hay muchísima gente, estudiantes de Derecho, que aún no han culminado sus estudios, y en los cuales, pues, ver algunos de esos términos salpicados en la argumentación puede llamar a confusión. El concepto de retroactividad de la ley es una de las facetas de lo que llamamos el concepto genérico de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica implica, o parte primero de un concepto de que la ley en el derecho es escrita. Ese carácter escrito pues nos refiere a una cantidad de dimensiones entre las cuales a partir de qué momento existe y a partir de qué momento se considera vigente es una de esas facetas. Otras son, por ejemplo, además de la publicidad, a veces que sea conocida, que sea plena, es decir, que tenga una efectividad.
que sea clara para que no sea oscuro, porque si es oscura entonces la gente no sabe exactamente lo que dice. Entonces, junto con estos otros, estricta en el sentido de que se sabe lo que dispone y no otra cosa, pues el tema de la vigencia de la ley tiene que ver con su carácter de perpetuidad. Vale decir que la ley, desde el momento en que es dictada, rige para lo porvenir. La ley no rige para el pasado. Eso es referente a la norma jurídica. Los jueces no hacen leyes. Los jueces lo que hacen es aplicar a un caso que les es sometido el marco jurídico correspondiente. Las leyes, por lo tanto, tienen un tiempo y un lugar de su vigencia, porque la ley tiene una vigencia territorial. Las leyes de la República Dominicana son para la República Dominicana, las de Cuba para Cuba y así sucesivamente. Pero esas coordenadas espacio-tiempo son las que, en primer lugar, un juez verifica. ¿Existía la ley al momento del derecho reclamado? ¿Sí o no? Para saber si tú puedes ser tu pretensión encajada, subsumida dentro de ese marco, dentro de esa escuadra. En el caso de la nacionalidad es un vínculo jurídico-político, pero forma parte del estado y capacidad de la persona, junto con su nombre, sus apellidos, su filiación. El hecho del nacimiento también empieza, cual reloj cronómetro, a determinar el momento en que accedes a la plena capacidad de ejercicio de los derechos, la capacidad de ejercicio en la República Dominicana a los 18 años. Entonces, al momento de nacer, toda esa gama de derechos que el individuo ejercerá, pues se determina. En el caso del derecho a la nacionalidad es uno de esos. Las reglas de la nacionalidad están establecidas en la Constitución de la República en el caso dominicano. Hay países que tienen, además del marco constitucional, leyes de nacionalidad. En el caso nuestro es en la Constitución solamente. Y establece limitaciones a el derecho a acceder a ella en el caso de que la persona simplemente haya nacido en el territorio pero no de padres dominicanos. Y el criterio general de que todo hijo de dominicano tiene derecho a la nacionalidad de sus padres porque forma parte de ese vínculo jurídico que junto con la filiación le une a sus orígenes. Es decir, todos los hijos de dominicanos son dominicanos, pero en el caso de los hijos de extranjeros, que no existe ese vínculo que le llamamos jus sanguinis, pues habría que averiguar qué dice la Constitución. La Constitución establece en ese caso dos restricciones y lo hace desde el año 1929. Es que no es dominicano el hijo de extranjero que está en función diplomática o consular y tampoco es dominicano el hijo de extranjero que no es residente legal. El término que utiliza la Constitución es extranjero en tránsito. Por lo tanto, cuando el Tribunal Constitucional o cualquier tribunal aprecia si un hijo de extranjero nacido en el año 70 es o no es dominicano, lo que hace es aplicar si existe la regla de derecho de la cual él pretende deducir la consecuencia de lo que reclama. A ver, en el año 70, ¿cuál era el marco jurídico correspondiente? Bueno, pues la Constitución de ese año era la del 66. Establecía una limitación donde el hijo de extranjero no residente no es dominicano. Sí. ¿Cuál es la ley aplicable entonces? La del año correspondiente. Retroactividad, por lo tanto, no es algo que se pueda alegar en relación con lo que hizo el Tribunal Constitucional, porque lo que fijó fue una coordenada espacio-tiempo. En derecho le llamamos a este tipo de sentencias declarativas. Y la mejor manera de entenderlo son con otras acciones de Estado. Por ejemplo, una demanda en investigación de paternidad. Alguien que no conoce a sus padres, pero pretende que la filiación es en relación con Ramón. Y entonces en la acción de investigación de paternidad, el juez ordena una prueba pericial y efectivamente determina que Ramón es el padre biológico del demandante. La sentencia es dada en el día 1 de febrero del año 2013. Esa sentencia, ¿qué valor tiene? ¿Declarativo o constitutivo? Pues tiene un valor declarativo porque no determina que el hijo nació ese día 1 de febrero, que fue el día de la sentencia, sino que al momento de nacer, el derecho a la filiación con Ramón ya existía.
Por lo tanto, estas sentencias no son retroactivas, no retrotraen una situación hacia el pasado, sino que reconocen que el derecho existía desde ese momento. Retroactividad cabría alegar en la circunstancia de que, vamos a suponer, en el año 2013 se modificara la Constitución Dominicana y se estableciera que son dominicanos todos los hijos extranjeros, no importando su condición, y fuera la palabra en tránsito modificada. Pudiera alegarse que toda persona nacida antes del 2013 entonces es dominicana. Entonces, ahí no podías hacerlo. ¿Por qué? Porque estarías haciendo una aplicación hacia el pasado de una nueva ley que empezó en el año 2013. O sea, la retroactividad, en el caso de lo que he hecho con el Tribunal Constitucional, pues no tiene sentido, carece de sentido. Hay quienes indican que el texto de la Constitución del 2010, con relación a los textos constitucionales anteriores, hizo una precisión. O tú partes de la idea de que cuando se habla de en tránsito es lo mismo que la formulación actual de la Constitución. ¿Cómo abordas esa crítica que también se... Bueno, pero mira, Ramón, en primer lugar hay que partir de un hecho incontestable. República Dominicana, antes de la modificación constitucional del año 2010, tenía Estado de Derecho. Es decir, no había un vacío legal. ¿Habían constituciones antes? Sí. ¿Había, por lo tanto, un marco jurídico que resultara aplicable? Sí. Es decir, ahora es que la Constitución establece esa limitación, es un sofisma, porque tienes que partir de la premisa de que antes no había nada. Sí había una limitante. ¿Había sido esa limitante objeto de interpretación por la jurisprudencia? Sí. Antes de la figura jurídico-procesal de la acción en constitucionalidad por la vía directa, que atribuyó en la reforma del 94 esta competencia a la Suprema Corte de Justicia, y por lo tanto entre el año 1994 y el 2011 hubo un tribunal constitucional ad hoc en manos de la Suprema Corte de Justicia. También hubo jurisprudencia en ese sentido. ¿Dónde encontramos esa jurisprudencia que nos ilustra sobre la línea de interpretación de lo que se entiende por persona en tránsito? En todas estas decisiones en las que en funciones de Corte de Casación la Suprema Corte de Justicia determinó quién era o no el llamado transeúnte al que se refiere el Código Civil. Recordemos que en el Código Civil se establece que ciertas limitantes para el ejercicio de derechos civiles al extranjero. Al extranjero no residente, por ejemplo, se le exige la prestación de una fianza. Eso está en el Código Civil desde la época de Napoleón Bonaparte. O sea, eso no es nada nuevo. La fianza judicatum solvens. La fianza judicatum solvens o solvi, como le llaman unos y otros, está bien dicho de las dos formas. Entonces, ¿quién es el extranjero que no se considera obligado a pagar una fianza? El transeúnte. El artículo 13 del Código Civil dice que es aquel que no ha sido autorizado por el gobierno. Entonces, en ese sentido, la jurisprudencia constante en materia de casación, en múltiples materias, consideró que el extranjero transeúnte o en tránsito al que se ha referido el derecho tiene que ver con esa condición de no haber sido autorizado por el gobierno. Después, en el año 2005, la Suprema Corte de Justicia, en función del Tribunal Constitucional, se pronunció con respecto a una acción de declaratoria de inconstitucionalidad que una cantidad de ONGs que dicen ellas que están interesadas en los derechos fundamentales y los derechos humanos de los haitianos, intentó contra la Ley General de Migración. La Ley General de Migración, la 28504, modificó el marco jurídico que teníamos vigente desde el año 39, que era la anterior Ley 95 del año 1939. Esa ley establecía una terminología que categorizaba a los extranjeros, no en extranjeros en tránsito y no en tránsito, sino que la terminología que utilizaba era inmigrante y no inmigrante, dos grandes categorías. Y la nueva ley 285 cambió la terminología y los llama de una manera más apropiada, en términos del vocabulario jurídico es más riguroso, residentes y no residentes. Y los no residentes es una cantidad, un menú de subcategorías migratorias. Y en la parte final de este artículo, el legislador especificó o sintonizó que los no residentes se refería, para la referencia constitucional de las personas en tránsito, a estos. Es decir, que las personas en tránsito son los no residentes. La acción de declaratoria de inconstitucionalidad, entre otras muchas cosas,
demandó de la Suprema que esto era inconstitucional porque la Constitución no distinguía. Que si la constituyente no había distinguido entre personas en tránsito y no en tránsito, no lo podía hacer una ley. Ese es el argumento, el constructo fue ese. Entonces, ¿qué dice la Suprema Corte de Justicia en función del Tribunal Constitucional? Primero, que al especificar el alcance de un término legal y su sintonía o armonización con el canon constitucional, el legislador está cumpliendo con la función precisamente, con su atribución fundamental, porque los legisladores lo que hacen es hacer leyes. Es decir, no había violación a la Constitución cuando hacía eso. Y en segundo lugar, con respecto a la precisión que se había hecho, la Suprema decía que era consona con el sentido que tradicionalmente se le había dado. Luego, que se puede considerar persona en tránsito a todo aquel extranjero que no ha sido dotado por residencia, que es la anterior categoría de no inmigrante. Entonces, ese fallo en ese campo quedó también como un precedente vinculante, porque recordemos que con la reforma constitucional del 2010, se estableció la salvaguarda de que las decisiones en materia de constitucionalidad que hubiera dictado la Suprema Corte de Justicia resultaban vigentes y vinculantes, de manera que no hubiera contradicción de sentencias con la nueva jurisprudencia que iba a dictar el Tribunal Constitucional. Y eso es parte de lo que le sirve de base al Constitucional para pronunciarse en su sentencia acerca de qué se entiende como extranjero en tránsito y si le correspondía o no a la peticionaria en un recurso de amparo la condición de tal que ella reclamaba. Recordemos que ella exigía derecho a la nacionalidad dominicana y derecho a la identidad. Sí. Lo interesante es que la decisión, una de las dos peticiones, uno de los dos derechos alegadamente vulnerados, lo tutela de una manera muy efectiva, que es el caso del derecho a la identidad. Y hace la dicotomía, identidad y nacionalidad no es lo mismo. Identidad es el derecho que tiene una persona que se establezca por todos los medios su existencia jurídica. Es decir, quién soy, mi nombre, mi apellido, quiénes son mis padres, en qué momento nací. Ese es un derecho humano que lo tiene todo el mundo, extranjeros y nacionales. Ahora, el derecho a la nacionalidad depende de si usted encaja en la condición jurídica y lo que determina es que ciertamente esta persona no tenía esa condición, que sin embargo no es una extranjera inmigrante, porque es una extranjera que ha nacido en la República Dominicana y también hace una distinción ahí, muy razonable por cierto. Es decir, usted puede coincidir con el inmigrante en la condición de extranjería, pero no todo el extranjero es inmigrante, porque el hijo de extranjero que no le corresponde nacionalidad dominicana es extranjero, pero no es inmigrante porque nació aquí. Claro. Y entonces, en ese sentido, el tribunal da una disposición también muy generosa, que es lo que me parece más interesante desde el punto de vista jurídico, porque es la primera vez que se dispone para un colectivo de personas en similar condición una medida protectora de derechos para reducir su condición de vulnerabilidad. Le dice a la Dirección General de Migración, a esta persona que es extranjera pero no es inmigrante, usted no puede deportarla. Y dentro de las figuras administrativas que están en la ley de migración, identifica lo del permiso temporal y le dice, denle un permiso temporal para que no la deporten, y le ala las orejas al Ejecutivo y le dice, cumpla con la ley, porque lo cierto es que desde el año 2004 la ley dice que lo que hay que hacer con esas situaciones, que es el plan de regularización. Claro. Y entonces le dice al Ejecutivo, dicte el famoso plan ese. Mira, hay otro aspecto, Juan, de la sentencia que también ha sido parte de la contradicción de aquellas personas o aquellos juristas que de una u otra manera tienen criterios distintos. Y se refiere a la aplicación del principio del inter communis. Pero de eso, yo quiero que tú te nos refieras a eso en el próximo segmento, porque ahora vamos a hacer una pausa. Seguimos, amigos, con Principalmente. En el segmento anterior, Juan, nos quedamos en una parte que ha resultado también polémica de la decisión, y es que el Tribunal Constitucional, ya acogiendo criterios que se han sido aplicados por otros tribunales constitucionales, ya que son referencia en toda América Latina, como es la Corte Constitucional de Colombia, aplica el principio del inter communis. ¿Qué consiste en que esta decisión, a pesar de que es un caso particular, por ejemplo, la señora Juliana de Guy, Pierre, que es la que recurre en amparo
la decisión que adopta el Tribunal Civil de Monteplata. Entonces ella recurre esta decisión ante el Tribunal Constitucional. Entonces los juristas que tienen criterios encontrados con relación a la decisión del Tribunal Constitucional dicen que el Tribunal Constitucional solamente debió acoger esa decisión y hacer aplicable el caso específico de la señora Juliana de Guispierre, y que entonces el Tribunal Constitucional lo irradia a todos aquellos ciudadanos que estén en igual condición que la indicada señora. Entonces, una de las justificaciones que impone el Tribunal Constitucional para fundamentar esta decisión es que ya el inter communis es un principio, sobre todo en materia constitucional, que se aplica de manera general. ¿Cómo tú evalúas esa parte tan interesante de la sentencia y la fuerza jurídica que eso le da a la decisión del Tribunal Constitucional? Mira, varias cosas. Primero, para aquellos oyentes que no son abogados, lo de intercommunis significa en latín entre comunes. Es decir, que la decisión es extensiva a otras situaciones de similar condición o circunstancia. Es decir, que extranjeros en similar situación a la de la peticionaria de ese caso no tienen que recurrir ante las jurisdicciones de amparo, ante los jueces de amparo, para reclamar que se le tutelen estos derechos a la identidad y establecer ciertamente si son o no beneficiarios del derecho a la nacionalidad dominicana, porque el caso pues sirve como un marco de referencia para soluciones en situaciones similares. Por lo tanto, el extranjero pues puede ir perfectamente a migración y decir, yo estoy declarado, yo tengo esta irregularidad aquí, pero me tienen que entregar mi papel, la Junta está obligada a entregárselo, y no me pueden sacar. ¿Podía hacer el Tribunal Constitucional esto? La respuesta es sí. En primer lugar, porque por la naturaleza de la jurisdicción constitucional referida a derechos fundamentales, porque también el juez de amparo es un juez constitucional, es de primera instancia, pero y el constitucional en esa materia es el grado último de revisión, pero el juez constitucional tiene un papel activo, es decir, debe de proveer de manera dinámica tutela efectiva de los derechos fundamentales que reclama el accionante. Es decir, no puede ser un ente indiferente, como si estuviera en una estatua así, arriba de un pedestal, como si fuera una estatua de marfil. No, debe de ser activo. Entonces, ¿qué pasa? También en el caso del Tribunal Constitucional, sus precedentes son vinculantes a todos los poderes públicos. Entonces, cuando da una interpretación sobre el alcance constitucional de un término, el precedente tiene la misma naturaleza sustantiva de la propia Constitución. Si tienen jurídicamente están hechos de la misma pasta. Entonces significa que su decisión de todas maneras va a resultar vinculante para cualquier otro caso similar, porque bastará invocarlo en un caso que ya esté en curso en un tribunal de primera instancia con un amparo o ante el tribunal administrativo para deducir de esto consecuencias. Entonces, por eso el tribunal, hasta por economía jurisdiccional que hace, toda persona que se encuentre en esta situación pues puede beneficiarse de esta decisión. Incluso para justificar la medida, ellos hacen una apreciación estadística. Como hay unos censos de población que determinan que hay una cantidad de ciudadanos extranjeros de la misma nacionalidad de los padres de esa peticionaria, pues, y solamente hay una pequeña proporción de ellos que están declarados correctamente, pues ciertamente el Tribunal Constitucional hace el siguiente razonamiento. Para resolver esto, incluso le dice a la Junta que tiene que realizar un censo. Le dice, realiza un censo para saber cuántos son. Y todo lo que esté en esa situación, si tienen el acta de nacimiento, la documentación retenida, entréguesela. Porque también le llama la atención a la Junta, le dice, óigame, usted lo habla por las orejas, usted no puede retener los documentos de identidad a nadie. Si es nulo, usted no puede ser juez y parte, demanda la nulidad. Pero mientras tanto no puede privar a la persona de la documentación. Y está muy bien que lo haga. Es decir, ordenarle eso a la Junta Central Electoral yo entiendo que fue un acto de humanidad y de justicia. Y por lo tanto la disposición
que es cuando primera vez se estrena en la jurisprudencia dominicana una decisión de este tipo, pues hace acopio de esta figura que ya ha sido reivindicada por la jurisprudencia constitucional en varios países y la dominicaniza, y es la primera vez. Yo entiendo que el país ha ganado el Estado de Derecho, pero además también porque nos obliga a nosotros como sociedad, y esto ya no tiene nada de jurídico, a plantearnos una reflexión muy seria, Radamés y los demás. Aquí hay un problema humano que el derecho no ha terminado de resolver. Gente que ha nacido y se ha criado en la República Dominicana, que no es dominicana porque el marco constitucional, la ley no se hizo para que nos guste o no nos guste, es para aplicarle. Si tenemos que respetar la Constitución aunque no nos guste, esa es. No es dominicana, pero no conoce esta otra realidad. Entonces, ¿qué debemos hacer para el manejo de esto? La brecha que la ley de migración creó para ese manejo de situaciones sociológicas, de dramas humanos, es el plan de regularización. Pero tenemos una cantidad de tiempo y todavía al momento de la sentencia no se ha dictado. ¿Qué hace el Tribunal Constitucional? Le dice al poder concernido en su creación y en su redacción y promulgación, óigame, pero cumpla con su responsabilidad. Y estuvo muy bien, porque significa también que estos hombres y mujeres del Constitucional se pusieron esas togas con los ruedos bien pesados e incluso llaman la atención al poder político, porque ellos llegan ahí producto de la designación de esos poderes públicos. Esa es la realidad. Y le dice a la clase política, no importa quién esté en el Ejecutivo, cumpla con su deber. Entonces, desde el punto de vista humano, yo personalmente entiendo también que es una gran conquista. Y también es un chispazo de luz en cuanto al ejercicio responsable de una función jurisdiccional. Castillo, hay una cuestión que se destaca en la sentencia. Hay una especie, digamos, de respuesta o de, digamos, enfrentamiento a un planteamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que el Tribunal Constitucional hace y pondera en su sentencia. ¿Qué opinión te merece a ti esa afirmación, esa argumentación del tribunal en torno a este tema? Mira, la sentencia de Yanni Bosico es un monumento al absurdo jurídico. Te lo digo con conocimiento de causa porque incluso una parte en un capítulo. Perdón, la Yanni Bosico fue una que dictó la Corte Interamericana. Sí, que redujo el concepto de tránsito. Oigan el disparate. Por cierto, el juez que redactó eso hace un voto concurrente para justificarse. El primero invade un campo que es el dominio reservado, que es el de la interpretación del derecho a la nacionalidad. El campo del derecho a la nacionalidad y de la migración son, por todo el derecho internacional público y privado, reconocidos como del dominio reservado de los estados. Es una atribución soberana. Y este juez se erige en una tremenda corte por allá y él empieza a decir cuáles son las reglas de cómo un estado debe o no aplicar las reglas de la nacionalidad. Es decir, un campo que le resulta absolutamente vedado. De eso no hay la menor duda. Y él para justificar esa intromisión dice que no hay ninguna materia en el derecho internacional que no pueda ser abordado por esta, alegándose que se inmiscuye en asuntos internos. Digo yo, diablo, se llevó entero el derecho internacional, agarró todo el derecho internacional público y lo echó en un zafacón, mató las convenciones, realmente. Y ahí dice, y que hay unanimidad en la doctrina. Cuando tú vas a la afirmación y ves una cita al pie, ¿sabes cuántos autores cita él? Tú sabes, nada más. Uno solo. ¿Adivina quién es? Él mismo. Él mismo. Cansado Trindade. Sí, porque nadie más dice un disparate como ese. La sentencia reduce el concepto de tránsito al de la subcategoría migratoria de la persona que va de paso hacia otro destino. Es decir, que se encuentra en República Dominicana de paso hacia otro destino. Es decir, el del transeúnte en sentido de transitar, no de transitorio, que es el término constitucional. Es decir, transitorio por oposición a permanente es el sentido del uso del término constitucional. Él lo reduce a transitar, es decir, el movimiento físico de camino hacia otro lugar. Y entonces, ¿qué pasa? Que la subcategoría migratoria no inmigrante de este que va de paso le permite la permanencia en el país por 10 días. Dice, al que se refiere la Constitución es al que va de paso hacia otro destino, que si da luz, entonces solamente ese no es dominicano. Entonces, tú lo oyes y tú dices, bueno, magnífico, para saber si lo que el otro está diciendo tiene sentido. Tú le dices, bueno, magnífico, si es así, deja ver si yo entiendo. Si solamente son personas en tránsito, estos que están ahí en esa categoría de los 10 días, el tránsito lo redujimos a esa cosa microscópica, y que dé a luz en esos 10 días.
luego todos los demás pasan a ser dominicanos, ¿verdad? Si es así, entonces serían hijos de, serían dominicanos los hijos de turistas, jornalero temporero, tripulación, porque el diplomático está fuera, sí. Sí. Es todas las demás subcategorías migratorias, por omisión, porque tú dijiste que solamente son eso. Pero además hay algo más cómico. Significa que ese extranjero nada más tiene que esperar 11 días, es decir, esperar el día 10, e inmediatamente pasó el día 10. Aunque su permanencia es ilegal, le genera derechos. Entonces no hay que ser abogado para darse cuenta de que eso es un soberano disparate. O sea, no hay que ser abogado. O sea, deja ver si yo entiendo. Tú te quedas más de 10 días e inmediatamente tú eres legal. Sí, porque es así. Sin haber cumplido con ninguno de los requisitos. No. Tú llegaste. Sí. Y después del día 10, entonces ya inmediatamente tú eres legal. O sea, tú invalidas la ley y por lo tanto además generas un derecho político para tu descendiente. Sí. No está en juego. La ilegalidad genera derechos. Es una cosa que eso no cabe en cabeza sana de nadie. Una persona con un sentido común no entiende una cosa como esa. ¿No está en juego entonces esa especie de conflicto entre las decisiones de la Corte Interamericana y la que pueda tomar el Tribunal Dominicano? No, la decisión con respecto al caso Yanni Bosico, ya la Suprema Corte de Justicia en materia de constitucionalidad se pronunció en términos de que no tiene efectividad en el derecho interno. Punto. Cuando se dictó la sentencia de Yanni Bosico, que condenó al Estado Dominicano, la Cancillería suscribió un acuerdo de entendimiento y cumplimiento de la sentencia. Fue demandado de inconstitucionalidad por hacerse contrario al canon constitucional y efectivamente fue declarado inconstitucional. Ese acuerdo de la Cancillería... Se llama Comité de Impulso. Inconstitucionalidad del Comité de Impulso. Es decir, que a nosotros nos pueden juzgar no una, ni dos, ni tres como van. Ahí nos pueden juzgar 200 veces. Y eso tiene un simple valor simbólico. Eso en el derecho interno no vale una guayaba podrida. Hay un tema a propósito de eso. ¿No tiene efecto? En que tú has participado en el debate acerca de la competencia contenciosa de la Corte y el hecho de que la República Dominicana lo ha asumido o si lo asumió regularmente. Sería bueno conocer tu posición respecto a eso, porque ha habido mucha discusión. Sí. Y bueno, en mucho tiempo tu posición yo creo que ha sido vista como minoritaria. Bueno, si tú supieras que nosotros firmamos esa acción de declaratoria de inconstitucionalidad más de 100 personas, pero obviamente yo tengo quizá la suerte de ser más amigo de los conductores de programas vistos de televisión, pero realmente no es así. Mira, yo he tenido durante las últimas semanas que ir a compromisos académicos en múltiples provincias del país. Y contrario a lo que alguna gente cree, este país es muy inteligente y está más claro que el caray. De hecho, hubo días en que tuve que dar conferencias mañana, tarde y noche en un mismo día en 3 provincias distintas. Una vez estuve en Moca en la mañana, en la tarde en Salcedo y en la noche en Macorís. A lleno completo. Y todo el mundo, la mayoría de esas actividades eran muy abiertas y no era solamente para abogados, sino que iba el público. Y la gente entendía. Con el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acontece lo siguiente: el instrumento de reconocimiento se limita a una comunicación en donde el presidente de la República acogió la jurisdicción y no remitió eso al Congreso. Al no remitir al Congreso, evidentemente el canon constitucional no fue satisfecho. Es una realidad. No hay una resolución de las cámaras del Congreso ratificando la convención. La Constitución es muy clara que el órgano estatal que obliga, compromete, reconoce los compromisos internacionales es el Congreso Nacional. El presidente representa al Estado, pero todos sus actos en determinada materia tienen que ser, en el caso de los compromisos internacionales, ratificados por otro poder del Estado, que es el Congreso. Eso está fuera de discusión. Ahora bien, ¿qué dice la Convención Americana de Derechos Humanos y cuál ha sido la práctica internacional? ¿Y cuál ha sido la práctica local? El precedente local ha sido que cuando el país reconoció el Tribunal Internacional de Justicia, que fue la primera jurisdicción creada por el orden internacional, que fue la antigua Sociedad de Naciones, el Estado Dominicano se adhirió a la Sociedad de Naciones y por una resolución distinta
reconoció el Tribunal Internacional de Justicia, es decir, que el presidente de entonces firmó y envió al Congreso. Y la redacción de ambos textos era similar. O sea, el precedente es que eso hay que cumplirlo. Está también el tema de la Corte Penal Internacional. Igual, nosotros firmamos el Estatuto de Roma y eso fue al Congreso para reconocer la competencia de la Corte. Si no hubiera ido al Congreso, pues no estuviéramos vinculados. En la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el marco jurídico en el cual se crea esta jurisdicción, establece en el artículo 45 que para la entrada para adherirse al órgano jurisdiccional, que es el que tutela la efectividad de esa convención a nivel de estados, se hace con una declaración, no con una convención aparte. ¿Qué significa una declaración? ¿Quién tiene el poder de dar la declaración vinculante? ¿Quién? La Constitución es clara, es el Congreso. ¿Qué dice la Convención de La Habana sobre derechos de los tratados? ¿Qué se entiende por consentimiento válido? Y la Convención de La Habana de derechos de los tratados, que era la vigente en el año 99, y de otro tanto hace la Convención de Viena, que se ratificó posteriormente en el 2009, dice que se entiende por ratificación o adhesión a aquel acto dado por el órgano competente del Estado. Es decir, lo que obliga al Estado es el consentimiento dado por el poder público que tiene esa función. ¿Es el presidente quien lo hace? Ya hemos dicho 3 veces que no, lo es el Congreso. Aunque él firme, eso tiene que ir a ser ratificado. Ahora bien, el Estado Dominicano no solamente no cumple con ese canon constitucional, acepta sentarse como acusada en la Corte y a enviar representantes que fueron tan capaces y tan inteligentes y tan buenos abogados que nunca se les ocurrió plantear ese incidente. A un caso que era una cama hecha ya, ahí fuimos a acostarnos, condenados por adelantado, como seguiremos condenados ahí, porque eso es un foro que con razón no es reconocido por muchísimos países. Todo eso de Caricón y toda esa entelequia de paisitos que andan por ahí acusando a la República Dominicana, ninguno reconoce la Corte, ni la reconoce quien la sostiene, que es Estados Unidos de Norteamérica, no la reconoce, ni Canadá, ni Jamaica, ni Trinidad y Tobago, ni San Vicente y la Granadina, ni San Kitts, ni Guyana, ni Bahamas, o sea, y esas son las que me estoy recordando de memoria. Bolivia y Ecuador han anunciado salir de ahí, Venezuela se fue. Hombre, ¿y qué ha pasado? No ha pasado nada, eso es mental. El que crea que nos van a sacar del sistema, eso no tiene ningún tipo de importancia. Eso tiene la importancia que usted le quiera dar. Pero desde el punto de vista del derecho interno eso no tiene ningún efecto. Ni hay ningún tipo de sanción. El que diga eso es lo que está tirando cuco. Luis Miguel, y el uso que ha hecho la República Dominicana, la aceptación tácita. La aceptación tácita, sí. Digamos, y aparte de eso, leyes dominicanas que reconocen esa competencia, resoluciones de la Suprema Corte, como la dice sentencia del tribunal. Sentencia del tribunal. Te topa con la Constitución ahí, o sea, ¿qué vas a hacer con la Constitución? Pero digo, ¿qué haces tú con la costumbre internacional en con este tema? Mira, entonces, ¿cómo manejar la situación? República Dominicana ha aceptado sentarse ahí, muy mal, pero ha aceptado sentarse una y otra vez. Tiene una situación de que aún las decisiones dictadas no tienen efecto en el derecho interno, sigues sentándote ahí, y peor aún, tú aceptaste que una representante dominicana incluso fuera designada ante una corte que vive condenada en su propio país. Porque este es el país de María Santísima. Ahora no estoy hablando tanto como abogado, pero así es que hay que decir, este es el país de María Santísima. Sí, porque cada vez que uno ve ese tipo de cosas uno dice, María Santísima, el país de María Santísima. El país consintió en que una abogada dominicana, con todo el respeto que le guardamos a nuestra querida amiga, sí, se sentara ahí como jueza. Doña Radis. Es decir, a legitimar un foro que es cuyo reconocimiento es inconstitucional. Entonces, ¿cómo maneja el derecho internacional público esa situación? Pues se asume, por costumbre internacional, como un tácito reconocimiento. O sea, si el acto del Estado continuo reconoce el compromiso, se asume como entonces vinculante. Por lo tanto, ¿cómo nos salimos de esa jurisdicción? Esa jurisdicción es con V que se escribe. Esa vaina. Sí, no jurisdicción. Yo le puedo decir ahorita cómo se sale. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos analizando ese aspecto tan importante e interesante. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año.
Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, enseñando aprendemos. Maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Continuamos con Principalmente. Nos acompaña el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Hemos venido abordando el tema de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, el tema de la nacionalidad. Antes de la pausa estábamos conversando acerca de el instrumento a través del cual nosotros aceptamos la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y tú señalabas, Juan Miguel, que desde el punto de vista del derecho internacional, la figura de del tácito reconocimiento a partir de la práctica, de todas esas, del mismo hecho de que República Dominicana ha participado y se ha sentado en los juicios, en los procesos, implicaría un tácito reconocimiento. Pero si asumimos ese tácito reconocimiento, tenemos que volver también a la pregunta que subsiste ahí, y es el hecho de que esa interpretación de la Corte Interamericana, en el caso Jan y Bosico, frente a esta interpretación del Tribunal Constitucional, ¿cómo solucionar eso en términos jurídicos ese conflicto? Como dije, desde el punto de vista del derecho interno, todo aquello que ha sido hecho contrario a la Constitución es como una especie de muro protector, un muro invisible que resulta impenetrable. La Constitución es un muro impenetrable, de la única manera, y la jurisprudencia constitucional así lo ha reafirmado, porque si tú asumes que el derecho internacional opera una modificación del derecho interno, incluyendo la vulneración constitucional, en una forma que no es consona con la Constitución misma, implicaría una reforma constitucional al margen del mecanismo que ella misma prevé. Esa es la lógica, cuadradita por cierto, con la que la jurisprudencia constitucional ha construido la pirámide normativa, es decir, hay una jerarquía. Sin embargo, esa jerarquía tiene en cuanto al derecho interno la Constitución como techo. Y el resto, lo que le llaman el bloque de constitucionalidad, es un constructo que está exclusivamente referido a derechos fundamentales, que de todas maneras están conceptuados dentro del marco constitucional. Es decir, no hace falta que lo diga una convención de derechos humanos
porque siendo los derechos humanos una cuestión de naturaleza genérica, enunciada por el texto constitucional, pues siempre hay una tutela efectiva de ese campo, que es el bloque de constitucionalidad y que el derecho interno reconoce y aplica. Es decir, es sobreabundante que una convención diga esto o aquello si es referido a derechos humanos, porque todo eso forma parte de un todo que los tribunales dominicanos aplican. Entonces, ¿puede una decisión internacional vulnerar lo que dispone el marco del derecho interno, inclusive referido al tema constitucional? La respuesta es no, porque la Constitución entonces supondría que la podemos vulnerar de esa manera o por esa brecha. Y mira que esa tesis es contraria a lo que yo originalmente planteé, porque esa jurisprudencia es el de la ley sectorial de áreas protegidas, en donde yo lo que planteaba era la primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Es decir, lo que te estoy explicando fue contrario a lo que yo planteé en el origen. Pero el razonamiento estuvo tan bien hecho que no le encuentro brechas. O sea, yo reconozco ahí que el constructo quedó cuadradito. Es decir, no le encuentro brechas. ¿Qué pasa con las decisiones de la Corte? Bueno, pues ciertamente, como te dije, no va a poder ser efectiva en el derecho interno, pero el Estado Dominicano necesita definir qué va a hacer con esta jurisdicción ante la cual evidentemente concurre, y el último juicio es una prueba palmaria de eso, en unas situaciones de franca indefensión, porque es un foro con un sesgo muy grande. El Estado Dominicano fue acusado de deportar un supuesto dominicano y el país vio que de ese dominicano no tiene ni la D. Es un dominicano con H. Porque el señor, bueno, ¿cuáles son sus hermanos? Cocoa, Chocolate. Eso lo vimos todo. Sí. Y usted no conoce a esa gente. Su papá y su mamá él no lo conocía. No conocía a sus supuestos hermanos. Una persona que había suplantado una identidad. Y sobre esa base de ese testimonio perjuro y mendaz, la Corte Interamericana de Derechos Humanos enjuicia a República Dominicana acusada por la Comisión. Entonces, confirmando la impresión que tenemos muchos de que en este foro lo que se juega es al tablero de la influencia hegemónica regional, porque lo cierto es que quien sostiene económicamente ese foro no lo reconoce. Y el caso de República Dominicana y Haití es un caso que concierne regionalmente a esa potencia. ¿Por qué? Porque al ser un Estado fallido genera una migración que para que no llegue a sus costas, ¿qué se prefiere? Que se la chupen los vecinos de al lado. Y de eso es que se trata. Todo este escarceo no tiene nada que ver con derechos humanos, tiene que ver con una presión para que República Dominicana asuma como dominicanos gente que no es dominicana, para eliminar el riesgo de la marejada humana que se puede esparcir en las regiones. De eso que se trata. Se pudiera considerar que ese instrumento ya de derecho interamericano, que es la Comisión de Derechos Humanos, igual que la Corte, son monumento a la hipocresía. Así es. Porque ciertamente, como tú lo dices, los financiadores de esos instrumentos de juzgamiento internacional son los primeros que lo desconocen. Así es. Tanto Canadá como Estados Unidos, que son de los principales financiadores. Entonces, sí se lo aplicamos a los paisitos del patio, República Dominicana y los demás países. Así es. Y además yo coincido contigo en el sentido de que este es un problema grave, el que nosotros tenemos los dominicanos, con el asunto de la soberanía nacional, que implica ya la soberanía nacional, y esa es la parte más interesante de la sentencia. Porque yo, en mi humilde apreciación, la decisión del Tribunal Constitucional es un acto de soberanía. Así es, y lo es. Y yo creo que bajo ninguna circunstancia, independientemente de que también estamos de acuerdo que hay que buscar una solución y de que esos ciudadanos que nacieron en República Dominicana hay que someterlo a un proceso de regularización de su identidad como persona jurídica. Independientemente de eso, República Dominicana como Estado, como nación, no puede bajo ninguna circunstancia ceder ante esa situación. Y esa decisión del Tribunal Constitucional es, tal y como tú lo has dicho, tiene carácter vinculante y no puede jamás en la vida revocarse bajo ninguna circunstancia. No, es la supervivencia nuestra. Sí, y no es que me vengan con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no que me vengan con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, respetamos
en cualquier otro sentido, que pueda haber una decisión de la Corte, porque el Estado de una u otra manera ha hecho un reconocimiento tácito, aunque inconstitucional de acuerdo a tu planteamiento, pero en lo que se refiere a un acto de soberanía nacional, bajo ninguna circunstancia esa entelequia tiene jurisdicción en nuestro país. Más temprano o más tarde el Constitucional va a tener que fallar una acción directa en declaratoria de inconstitucionalidad que un grupo de abogados sometimos ante la anterior Suprema Corte de Justicia en funciones del Tribunal Constitucional. Esa acción, que fue depositada en el año 2005, no ha sido fallada, ni por la anterior, y está reposando el sueño de lo justo en una de las gavetas del Constitucional, pero está ahí. Y ya sea por esa vía, es decir, por la declaratoria de inconstitucionalidad del instrumento de reconocimiento, por no haber cumplido con el canon de la ratificación congresual, o porque por un acto soberano el Estado Dominicano decida denunciar y retirarse de la Corte, que puede hacerlo perfectamente y no nos va a pasar absolutamente nada, ni ninguna sanción, ni nada. El que dice eso está jugando a la ignorancia de la gente. El carácter que tienen las sentencias de la Corte es fundamentalmente simbólico. Tiene un peso moral, pero para el que se lo quiera dar. Y a ver, creo que la Corte también ha dictado sentencias importantes. Creo que algunas de ellas muy justas en contra del Estado Dominicano. Por ejemplo, la sentencia del caso Narcisazo es una sentencia que tenemos que asumir, es una mancha para nosotros, un crimen de político, con motivaciones políticas, y no se pudo resolver, por H o por R. Pero lo cierto es que no se le dio una respuesta a las víctimas, que son en este caso la persona desaparecida y su viuda o su esposa, porque no se ha determinado si la persona está viva o muerta, se presume que ha muerto, pero es una mancha en la conciencia nacional. ¿Yo puedo criticar desde el punto de vista ético esa decisión? No, porque efectivamente el Estado Dominicano no dio respuesta. No somos signatarios de la Convención sobre Desaparición Forzosa, pero lo cierto es que hay una vulneración de derechos humanos ahí. Ahora bien, en el caso del derecho, de lo que se pretende, que es el derecho a la República Dominicana no ejercer su soberanía para repatriar o para trazarnos pautas de cómo nosotros debemos de tratar a los extranjeros, y incluso asumiéndolo como nacionales, evidentemente ahí se está jugando a otra cosa. Ahí no se está jugando a los derechos humanos, ahí se está jugando a la politiquería regional y a una solución irresponsable de la comunidad internacional que pretende que la República Dominicana cargue con un problema. Bueno, y eso es muy grave. El tiempo en televisión es un dictador. Sí. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Sí. Contigo no solamente podemos tratar de este tema que tú discurres con una grandilocuencia y sobre todo con una brillantez. Y se nos quedaron otros temas de los cuales tú te manejas como todo lo que eres, un maestro del derecho. Tienes que comprometerte que para una próxima oportunidad vamos a realizar un programa sobre todo en materia penal y procesal penal. Y del código, de la ley de aplicación de la Ley de Derecho Internacional Privada, que me la remitieron y se va a discutir en el Congreso. Eso es importantísimo, no la teníamos. ¿Tenemos ese compromiso? Sí. Tenemos ese compromiso y te vamos a emplazar próximamente, de acuerdo con tu agenda, para que los amigos televidentes Principalmente tengan esa grandiosa oportunidad. Gracias, Juan. Sí, gracias a ustedes.